me comentaba el otro día que, no sé si lo quiere hablar o si no lo quiere hablar todo bien, que usted había tenido como una adolescencia ahí un poco atropellada. ¿A qué se debía eso? Sí, varias cosas, varios factores. Mi papá fue alcohólico hasta cierto punto y eso afectó bastante, mae. De hecho fue algo que pude superar hasta después, hasta cierta edad, mis 20 y algo, tal vez 22, que fue como de, no, es pasado, ya el pasado no afecta ya en el Sí. presente, ya es algo que ya pasó, ya se olvida. Eso afectó, también afectó que crecí en un barriecillo ahí, como un toquecillo brusco, brusco me refiero a que En comparación a la zona. en comparación a la zona, Sí. era como gente un poquillo así como pintillas, chusmillas, Ujú. gente que hacía daño y pues uno no tiene dónde más meterse, me explico, son los compas con los que usted creció y pues si quizás no son sus amigos, compillas ahí de la calle, pero era con quien yo salía, entonces de ahí no sé, al principio en mi juventud mi visión era como así sin pelos en la lengua era muy estúpida, ¿me entiendes? Uno nada más tenía visión para la calle y así. A los 15 años tuve un incidente, que eso sí no podría hablar, ¿verdad? Tuve un incidente, que eso me llevó a salirme completamente de ese círculo. Sí, tocar fondo. Ajá, Creo que tal todos vez, tenemos sí, ese. sí, sí, quizás podría llamarle tocar fondo. Ok. Y de ahí en adelante, mi visión cambió completamente y me puse a hacer otras cosas, digamos, empecé a ver todo de manera distinta, pero aún así, digamos, empecé a hacer las cosas distintas y eso siempre me estuvo afectando, digamos, toda esa adolescencia me afectó muchísimo, como le acabo de comentar, quizás hasta mis 22 23 que fue un momento que de mi vida tuvo un cambio bien grande. Entonces, sí, básicamente por esas razones, pero Entonces usted podría considerar que, digamos, el hecho de haberse ido para San José estuvo bien. Fue un cambio positivo. sí, yo creo Oh. que fue fundamental realmente, digamos. Antes de irme para San José yo ya estaba haciendo las cosas muy distintas. Y es curioso porque yo tuve dos opciones, irme para San José o irme para Brasil, Ya. porque yo estaba estudiando portugués y la cultura de Brasil. Y no sé, encontré algo que me llamó la atención en la carrera que estudiaba y me fui para San José. Pero si usted me pregunta, yo diría que fue algo fundamental, porque si yo no me hubiera ido para San José, no hubiera conocido ciertas cosas o ciertas personas que me han llevado a estar donde estoy ahorita. Sí. Entonces quizás estaría así, puede que estuviera mejor, no sé, eso usted sabe que nadie lo Sí, sabe, no. pero no podría cuestionármelo. En este momento siento que mi vida está muy bien y tengo muchas cosas que me gustan, que siempre he querido. Entonces creo que haberme ido para San José sí fue un buen cambio, Sí. 100%. ¿Qué tanto valora su pasado? Muchísimo, Sí. muchísimo, digamos. Creo que si yo no hubiera tenido mi pasado, ahorita estuviera cometiendo muchos errores. Que usted sabe que no hay comparación, pero hay mucha gente con la que crecí que nunca pudieron estar en, no sé, en situaciones en las que yo estuve y cuando llegan a estas edades, digamos, cometen errores que quizás uno por haber visto las cosas que vio no los va a cometer nunca. Sí. Tiene como esa enseñanza, nadie escarmienta por cabeza ajena, por supuesto, pero por visión uno sabe, ¿me entiende? Entonces es como, yo no quiero estar ahí, yo no quiero pasar por esa situación y quizás hay personas que no lo ven de esa manera hasta que llegan a esa edad y cometen esos errores. Entonces, sí, yo valoro muchísimo mi pasado por lo mismo, porque sé que si no hubiera pasado por ciertas cosas, estaría cometiendo muchos errores. Sí, a mí, bueno, me identifico mucho con muchas de las cosas que usted está diciendo porque también siento que hasta cierto punto estuve en situaciones que fueron prematuras para una persona de mi edad en su Correcto. momento, A eso es a lo que me refería. sí, y eso permitió que yo pudiese reaccionar antes de Yo creo que otros eso compas tal vez. Yo creo que eso crea como una madurez muy rápida en uno, digamos, Sí, como que uno crece mentalmente más rápido, me explico, como usted dice, quizás cosas prematuras y no sé, ya uno es como, ¿no? no sé. Y bueno, me parece, y por lo que me estaba diciendo, me parece que hay ciertas cosas que, a pesar de que usted pudo haber
evitado porque tal vez tenía su hogar, tenía sus papás, su familia, todo bien, pero uno de cabezón ahí va y siempre quiere Ahí va estar siempre, ahí sí, mae. de tequioso, y ese tipo de decisiones o de situaciones son las que lo llevan a uno a como a crear ese caparazoncillo que lo pone a evitar. Justamente antes estábamos hablando de eso, de que a los tipo ya 23 25 años, ya como que uno empieza como a sosiegarse y puta, ¿qué estoy haciendo? Ajá, ajá. ¿Qué va a suceder? Y ya entonces uno piensa, y yo tengo, bueno, conozco mucha gente que va llegando a los 30 35 hasta 40 años y ahí sigue en el mismo patín. Ajá. ¿Qué cree que fue como El shift. ese detonante, ese detonante que tal vez esa persona de 35 40 años no ha tenido? ¿Cuál fue ese detonante, ese switch en su vida? No sé si fue lo de tocar fondo, porque me dijo que fue como en la adolescencia, Ujú. entonces no sé si habría sido eso. No sé si fue tal vez ir a San José, no sé. No ¿Qué? sé, mae, digamos, es curioso porque yo siempre he tenido, desde chamaco he tenido como una visión muy extensa y mi mamá siempre me lo ha dicho como que yo soy muy maduro, digamos, desde carajillo, ¿no? Siempre he tenido como cierta madurez. Sí. Pero si usted me pregunta, mae, creo que el detonante quizás fue, mae, cosas que me marcaron mucho en el pasado, digamos, y cosas que quizás a usted le duelen y usted dice como, mae, hasta ahora me dolió, me marcó y de ahí lo pienso y me duele, claramente no como antes porque es una hora que ya pasó. Sí. Pero sin embargo ahí está. Sin embargo, ahí está. Pero, mae, yo siento que con esas varas del pasado que a usted lo marcan y le duelen y lo hieren, hay dos opciones. Mae, vivir en el pasado, mae, sufriendo por algo que ya pasó, que ya usted, mae, tuvo que haber dejado de ir en teoría porque el pasado ya no existe. O, mae, crecer de ese dolor y de esa herida. Ujú. Decir como, mae, di, claro, esta hora me dolió, pero de esto aprendo, de esto crezco y de esto me convierto en mejor persona. Sí. Entonces siento que quizás todas esas heridas, mae, todos esos pichazos que uno se lleva desde chamaco, uno los utiliza para crecer como persona. Entonces creo que como a mis 20 y algo, mae, todavía, yo de chamaco fui como un toque bipolar y así, Ok. mae. Y, mae, en cierta edad me sentía, como a mis 22 me sentía todavía como, mae, medio bipolar y la vara y me daban unos bajonazos rarísimos, me ahuevaba rarísimo. Y un día fue como, mae, simplemente fue mae, un Swift así, mae, rarísimo, ¿me entiendes? Un día nada más fue como, Estoy harto de toda esta vara, mae, voy a dejar de ser un idiota. estoy harto de estar triste por varas que me pasaron hace un Sí. pichazo de años, mae, que digamos lo pienso y apenas me acuerdo. Y mae, si quiero vivir feliz, necesito tomar una decisión y Sí. dejar ir las cosas, mae. Entonces fue como básicamente una vara premeditada que yo dije como, sí, ya he sufrido mucho, necesito estar bien, necesito estar feliz. Es un toque cansarse Es un toque cansarse, mae, pero creo que realmente lo que me hizo a mí cambiar esa vara fue de las varas del pasado, realmente. Sí. Digamos, como tomar el pasado para crecer. Sí. Sí. Tengo un compa un amigo muy cercano mío, que él me dice que él cree que existe gente con una capacidad de pensamiento un poco más avanzada que otras. ¿Usted cree que sea así? O sea, ¿usted cree que este tipo de gente que tal vez llega a sus 35 40 y hasta más edad y siguen su mismo patín y no se cansan, no tienen ese detonante que usted me está diciendo, porque tal vez han vivido cosas difíciles, Claro, tampoco, siempre. creo que todos tenemos Sí, sí, sí. situaciones De difíciles en nuestra la vida. manera. Exacto. Pero creo que nosotros tenemos como ese detonante, ese no sé qué, que me hizo ver que ya, hasta ahí, y me pongo No sé qué. en vez de preocuparme, Ajá. me ocupo, como Sí, dicen, sí. que no me gusta mucho esa Sí. frase, pero sí, cree que exista gente que tiene como esa facilidad de pensamiento, no sé, Sí, ma, yo podría decir que sí, la verdad. Y he conocido mucha gente, ma, que a veces usted la escucha hablar y es como, ma, usted se cuestiona, ¿me entiende? Sí. Como, ¿por qué este ma, de dónde obtiene sus pensamientos o cómo procesa las cosas de esta manera? Yo creo que sí, ma, creo que hay gente que, digamos, tiene cierta capacidad de razonar o cierto sentido común que es sumamente más avanzado que otras personas. Y también, ma, se lo puedo decir porque he tenido experiencias con gente que, ma, los he oído hablar
Así, esa vara que usted, mae, usted ve 5, 6, 7 personas escuchando a un hijo de puta hablar, ¿me entiende? Y esa persona que está hablando me ha hecho cuestionarme a mí un montón de varas que yo creo y sostengo. Sí. Y ahí es donde yo he dicho como, mae, si este mae tiene una capacidad sumamente más avanzada que todos nosotros, ya sea para pensar, para razonar o procesar sus pensamientos. ¿Y no cree que haya sido porque ha tenido un pasado distinto? Quizás sí, quizás pueda que sí, pero vamos a lo mismo, puede que haya gente que haya tenido un pasado muy similar y se desarrollan de una manera muy diferente. Sí. Y también se lo puedo decir, digamos, porque en el lugar en el que yo crecí, hay gente que, claro, ha tenido pasados muy feos, hay gente que quizás ha crecido sin una familia, sin un padre, sin una madre, gente que va a la cárcel. Y aún así, quizás esta persona que le estoy diciendo que tiene un pensamiento más avanzado ha pasado por cosas similares, no sabré si más feas o no, porque verdad, eso es de cada quien, y aún así tiene este pensamiento. Entonces, sí creo que puede ser la capacidad, porque ya sea que pasen por las mismas cosas, siempre va a haber una persona que va a tomar las cosas distintas. Sí, sí, yo creo que a pesar, porque digamos, también usted me está poniendo estos ejemplos de gente que ha pasado cosas muy rudas, tal vez no más feas porque no sabríamos Sí, determinar dónde está correcto. más o menos, pero cosas muy rudas que tal vez usted y yo no hemos pasado, pero también no han tenido como esos momentos dulces que probablemente usted y yo hemos tenido, que nos han dado esa oportunidad de ver y comparar entre lo feo y lo bonito, por así Sí, decirlo. sí, creo que usted tiene un punto muy acertado, porque digamos, quizás esa vara que uno ha dicho es como uno ha probado lo dulce y lo amargo, Sí. y uno sabe que le gusta más lo dulce. O que uno llega a cierto momento donde dice, madre, puta, ya probé esto que está Sí, bien y a sabe largo feo, plazo, mae. y lo otro a largo plazo me va a ir mejor, entonces digo, obvio, ¿verdad? Sentido común. Gente que no ha tenido la parte dulce, no ha probado el chocolate, entonces, ¿para dónde se mueven? Van a Sí, seguir claro, ahí. exactamente, y sí, pues es un punto muy acertado, y ahora que usted me lo dice, creo que eso puede ser un argumento muy válido, Sí. entonces podría ser, y no podría ser en realidad, creo que es algo muy a tomarse en consideración. Sí, claro, es muy, y de por sí cada persona tiene situaciones diferentes. Yo puede que Ujú. diga, bueno, es que yo viví esto que fue durísimo o algo así, puede que llegue otra persona y diga, madre, eso no es nada, vea lo que yo viví, he alcanzado Correcto. mejores cosas. Y yo Exacto. no he probado el chocolate dulce, que es tan dulce que usted probó y aún así logré alcanzar mejores cosas que usted o logré llegar a un lugar más largo. Entonces ahí es Ajá. donde entra el tema de que hay gente que tal vez piensa diferente. O sea, Sí, tiene y no, y también es sumamente cierto, yo creo que hay gente que ha pasado por varas peores que uno, como usted dice, uno no sabe dónde está el más ni el menos, pero como hablando de uno, ya uno sí sabe, uno dice como, claro, lo que este me pasó puede ser más feo que lo que yo he pasado, y creo que hay gente que ha pasado por cosas peores y ha alcanzado, millones de cosas mejores que uno, Sí. entonces, sí. Sí, totalmente, muy loco ese temilla.